hemos estado en una serie nueva We have been in a new series que empezamos la semana pasada. we started last week, Se llama ¿Por qué avenimiento? and the name is Why Advent. Y estamos viendo por qué enfocamos nuestro corazón en la primera venida y la segunda venida de Jesús. We are seeing why do we focus our hearts in the first and second coming. Y hay unas tradiciones un poco extrañas durante este tiempo navideño. During this time, there are some weird traditions for Christmas. Hay tradiciones hermosas, There are some traditions that are beautiful, pero a veces hay tradiciones un poco raras. but there are others that are a little weird. Los venezolanos me pueden decir lo que es esto. Now, the people from Venezuela can tell me what this is. Yo sé que alguien me puede decir. I know somebody might be able to tell me. ¿Están patinando a dónde? They're skating. A la misa de 24. They skate. They skate to the service on the 24th. Especialmente creo que es en el norte de Venezuela, And that is, I believe, on the north of Venezuela. donde ellos patinan a la misa en la iglesia católica. They actually do go skating to the Catholic service. Imagínense eso, todas familias patinando. The whole family skating. Increíble. It's incredible. O algo que a mí me dio mucha risa. And it's something that made me laugh. En Japón, In Japan, el 24 on the 24th, comen Kentucky Fried Chicken. they eat Kentucky Fried Chicken. Es raro, ¿verdad? That's weird, right? ¿Saben por qué? You know why? Porque Kentucky Fried Chicken tuvo tanto éxito de promoción en los 70s Because in the 70s, Kentucky Fried Chicken was very successful. que actualmente cambiaron la cultura en Japón. And it actually changed the culture in Japan. Y ahora todos comen Kentucky Fried Chicken el 24. They all eat Kentucky Fried Chicken on the 24th. Increíble. That's incredible. O alguien sabe, y me disculpan, And maybe somebody knows that. Please forgive me. esto es un poco grosero, This is a little bit gross, pero es de España. but it's from Spain. Esos españoles. Those Spaniards. ¿Alguien sabe cómo se llama este pequeño figurín de Navidad? Does anybody knows how these figurines or this thing is called? Voy a decir lo que en unas culturas hispanas es una grosería. I'm going to say it. Some cultures it's bad. Me disculpan, por favor. So please forgive me. Es el nombre actual. It is actually the name. Se llama el cagatío. El what? The what? El cagatío. El caratío. It's not bad for me. I have no idea what it means. El The caratío. pooping uncle. Oh my. Oh, you saying it wrong. Y esto, Is deja explicar la tradición. En Cataluña de España, in Catalonia, in Spain, creen que le dicen a los niños they tell the children que le den de comer le vamos a decir el tío. that they need to feed the uncle. We want to say that. Y en el 24, And then on the 24th, toda la familia está alrededor de ese pedazo de madera. the whole family surrounds this piece of wood Le empiezan a golpear and they start hitting it porque le han alimentado galletas todo el mes de diciembre. because they have given cookies the whole month of December. Y tienen una canción diciendo, por favor, cagatío, danos dulces, danos de comer. And the tradition is a pooping tío. That's Y lo están awful. golpeando. And they're hitting it. Y en la mañana, And then in the morning, él hace del 2 y da dulces. Es la tradición. oh my gosh. The next day in the morning, that toy supposedly goes to the restroom and he gives candy. Oh my gosh. You Muy- did not prepare me for this. Me disculpan. Please forgive me. Pero esto es la tradición. But that is the tradition. Y hay tradiciones muy bellas, And there are some traditions that are beautiful. cristianas. Christian. Pero la pregunta vamos a estudiar hoy, But the question is, and that's what we're going to study today, que yo he visto en todas las redes sociales, that I have seen in all the social media, es esta pregunta. is this question. ¿Tiene la Navidad raíces paganas? Was Christmas Advent stolen from paganism? Es una pregunta muy It's a importante. very important Y mi question. meta en este mensaje And it brings this message. es para enseñar las raíces profundas cristianas And this message is to bring the profound roots of Christian Christmas, del avenimiento de la Navidad. of the Advent.
Porque este pensamiento, la afirmación que la Navidad es pagana, Because the affirmation that Christmas is from paganism, realmente surgió en el siglo XII, but this actually emerged on the 12th century. 800 años después del establecimiento de la fecha. And this was 800 years after the date was established. Piensen por esto por un momento. So think about that for a moment. 800 años después, 800 years after, los historiólogos y los eruditas supuestamente empezaron a cuestionar then the historians and the erudites began to question this si es lo que era la Navidad. about what was Christmas ¿Y por qué pasó esto? and why this happened. La teoría que la Navidad es pagana se hizo popular durante la Ilustración europeo. So the theory that Christmas is pagan became popular during the Enlightenment. ¿Alguien sabe qué es la Ilustración europea? Anybody knows what is ¿Alguien? the European Enlightenment? Era un tiempo en Europa It was a time in Europe donde querían cuestionar todas cosas cristianas y otras cosas religiosas. where they wanted to question anything that had to do with Christianity or religion. Porque el centro del mundo Because the center of the world es el hombre, is man. nuestra mente, Is not the mind. nuestra And creatividad our mind, our creativity. es la Ilustración europea. So that's the illustration, the European Enlightenment. illustration. Enlightenment. The Enlightenment. Y no era muy bueno. And that was not very good. Causó la Revolución Francesa, It did cause the French Revolution. que fue una revolución muy violenta, And it was a very violent one. muy anticristiana, It was y anti-Christian. y se fue expandiendo por toda Europa. And it began to expand through all Europe. Y es ahí donde los históricos empezaron a cuestionar los raíces del Navidad. It's right there where the historians began to question the roots of life. Y viene a esto, el mundo, porque la verdad es que el mundo busca una Navidad sin Cristo. The world is actually looking for a Christmas without Christ. Es lo que vemos en nuestras culturas, And ¿verdad? it's what we see in our culture. En vez de feliz Navidad, Instead of Merry Christmas, dicen felices temporada de they fiestas. say Happy holidays. Happy holidays. Yes, I'm sorry. Yes, ¿Verdad? happy Para holidays. no ofender a nadie. And that is so they cannot offend anybody. Dice la palabra de Dios, So the word of God says, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán su eficaz. A esto edita. Entonces vamos a estudiar unas preguntas. so we're going to study some questions. Los ataques más grandes The greater attacks contra la Navidad, against Christmas. los ataques que supuestamente The attacks that supposedly enseñan que las raíces de Navidad son paganas. teach that the root of Christianity is a pagan one. Y quiero estudiarlos con ustedes And I want to study that with you para que puedan ver la verdad. so that you can see the truth. Yo he tomado mucho tiempo de estudio y I preparación. have taken a lot of time of study and preparation. Y no lo vamos a tocar todos, And we're not going to touch everything, todos lo que dicen. all that they say. Vamos a tocar más la semana que viene. We're going to touch more on next week. Pero estos son los ataques más grandes. But these are attacks. Y quiero primeramente, And first of all, en esto, que celebremos la cercanía de Cristo frente de la alejanía de los dioses falsos. I want us to celebrate Christ's nearness against other false gods this Es time. lo que queremos celebrar durante este tiempo. This is what we want to celebrate during this Que time. Immanuel, Dios con nosotros, That Emmanuel, God with us, vino a morar aquí en la tierra. came to live right here on earth. Vivir la vida que no pudimos vivir. To live the life that we could not live. Y morir la muerte que no pudimos And to morir. die the death that we could not Y die. ser resucitado. And then be resurrected. Porque Él está cerca de nosotros. Because he's close to us. Anheló estar cerca de su creación. That we long to be close to the creation. Y es eternamente diferente And it's internally different de los dioses falsos de la from antigüedad. false gods of ancient days. Porque uno de los ataques principales Now, one of the principal primary attacks es el mito de Saturnales. is the Saturnalia myth. Y el argumento va así. And the argument goes like this. Los greco romanos The Greek Romans, tenían un festival muy similar supuestamente a la Navidad. they had a festival that was very similar, supposedly. Celebraban Christmas. a el dios Saturno, They will celebrate the Saturn god. el dios greco romano. That was a Greco-Roman
God. Era tiempo de fiesta, It was a time of mucha festivities, comida, a lot of food, muchas cosas inapropiadas. a lot of inappropriate things. Los amos servían a los siervos, The masters will serve their servants. mucho alcohol, A lot of alcohol. muchas cosas. Esta fiesta duraba por días. And this festivity lasted for many days. En la cultura grecorromana. And that was in a Greek-Roman culture. Entonces la acusación es que la Navidad simplemente es verdad, es lo mismo que Saturnales. So the argument is that they think that Christmas is the same as the Saturnalia. Ya ves, festivities. pastor, You see, Pastor, raíces paganas. these are pagan roots. Pero quiero que cuando lo estudiamos más cercamente, But I want that when we study it a little bit closer, Saturnales se celebraba el 17 al 23 de diciembre, no el 25 de diciembre, incluso cuando se extendieron, terminara antes de la Navidad. Era una fiesta completamente aparte. Y esto es muy importante. this is very important. Ningún padre de la iglesia primitiva relacionaba la Navidad con Saturnales. None of the primitive fathers of the church will celebrate that. ¿Por qué es eso importante? Why is that important? Porque la iglesia primitiva Because the early church estaba muy preocupado was very worried de no mezclar of not mixing celebraciones paganas the pagan celebrations con lo cristiano. with the Christians. Estaban muy preocupados por They eso. were very concerned about that. Entonces, en la historia cristiana, So in the Christian story, sin ninguno de los padres de la iglesia, history, without the fathers of the church, eso significa los que vinieron después de los discípulos, and that means those that lived after the disciples, ninguno lo relaciona con Saturnales. none of them relate this with the Saturnality. Era completamente diferente. It was totally different. Ellos celebraban la lejanía de los dioses, They were celebrating the gods that were far away, festivales y todo tipo de cosas inapropiadas. festivals and all type of things that were inappropriate. Y desde el primer siglo, como aprendimos la semana And pasada, then from the first century, as we learned last week, los cristianos celebraban la Navidad del 25. the Christians were actually celebrating Christmas on the 25th. Y eso era muy importante. And that was very important. Colosenses 6:8 dice: In Colossians 2:8, you may read it right mire here. que nadie les lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutileces, conforme a las tradiciones del hombre, conforme a los principios, elementos del mundo, no conforme a Cristo. Y claro, siempre tenemos que tener cuidado So of course, we always have to be careful de no mezclar lo que está en el mundo of not mixing what's in the world con lo que está en la palabra de with Dios. what it is in the Word of God. Los costumbres y las tradiciones The cristianas. customs and Christian traditions. Porque el Dios de Saturn Because Saturn e- God, era un Dios lejos. it was a God that was far away. Era el Dios de la agricultura. It was the God of agriculture. Y celebraban ese festival And they would celebrate that festival para que Él los bendiciera el próximo año con más agricultura y más bendiciones so that He en la tierra. will bless them with more blessings on the land. Pero ¿sabes lo que nunca vino al mente del greco romano? But you know what never came to the mind of the Greek Roman? Era que Dios se encarnecería It was that God will incarnate para su creación. for His creation. Cada vez que los dioses grecos romanos se encarnecerían supuestamente, Any time that supposedly the Greek Roman gods were supposed to be incarnated, hacían cosas muy malas, they did things that were really bad, inapropiadas. inappropriate. Y el cristiano celebraba algo completamente And diferente. the Christian was celebrating something that it was totally Juan different. capítulo 1 lo dice. John chapter 1 says it. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito, el Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: este es aquel que dijo, el que viene después de mí ha llegado a ser ante mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos recibimos ¿qué? Gracia sobre gracia. Y la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad nos ha llegado ¿por quién?
por medio de Cristo Now Jesús. the grace have come to us through Jesus Christ. Era completamente diferente. It was totally different. Entonces el mito que supuestamente So the myth que Saturnales, los cristianos adaptaron Saturnales, about Saturn, the Saturn God, no es verdad. is not true. Es un mito. It's a myth. Pero también dicen, pero yo he escuchado algo más, pastor. And you may say, oh, Pastor, but I have heard something else. Pero mi segundo punto es esto. My second point is this. Celebramos Cristo como la luz en medio de la gran oscuridad. We celebrate Christ as the light in the midst of great darkness. ¿Por qué digo esto? Why am I saying this? Tiene que ver con el segundo ataque. It has to do with the second attack. Esta es una imagen, This is an image, no de Cristo, not of Christ, pero uno de los dioses romanos but it's one of the Roman gods, que se llamaba Solo Invictus, and his name was Solo Invictus, el dios del sol. the god of the sun. Y era uno de los dioses menores, And he was one of the minor gods. pero la acusación es esta. But the accusation was this. Los cristianos tomaron a este dios griego, este dios greco-romano, The Christians took this Greek Roman god, y hay muchas similitudes, pastor, and now there are many things that are similar, supuestamente. supposedly. Él era el hijo del sol He was the son of the sun, y Jesús es el hijo de Dios. and Jesus is the son of God. Pero cuando vas a estudiar acerca de esta secta greco-romana, But when you study this sect, vemos algo muy we interesante. see something different. El Solo Victus se estableció por el emperador Arriano en el año 274. Las referencias cristianas al 25 son anteriores que esto. ¿Saben lo que quiere decir eso? You know what that means? Que la celebración de Navidad That the Christmas celebration empezó began más de 70 años more than 70 years before. antes de esta secta romana estableció a Solo Victus. Before this sect began to celebrate Sextus Julius. ¿Saben lo que significa eso? You know what that means? La acusación es que los cristianos se prestaron esta celebración, The accusation is that the Christian took this celebration, pero el histórico cristiano, Sextus Julio Africano, but the historians, Sextus Julius Africanus, revela que se celebró la Navidad o dice que esto se estableció en 221. calculated that Christmas was around 2021 AD. Y ustedes están un poco confundidos, que los veo. And then I think maybe you're a little bit confused. I can see. Esto es el punto. This is the point. La Navidad se celebró 70 años Christmas was celebrated 70 years antes de que esta secta se empezó a celebrar. Fue algo grande en la before cultura all these romana. people started celebrating the way they did. ¿Sabe lo que significa esto? You know what this means? Que la evidencia surge que los paganos trataron de copiar de lo que los cristianos estaban haciendo. It's that evidence suggests pagans may have copied Christian, not the other way around. Específicamente con esta secta greco-romana de Solo Victus. Specifically with these Greek Roman people. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Quiere decir, ¿y por qué trataron de copiar a los cristianos? And why did they try to copy Christians? Porque en ese tiempo Because in those days, los dioses greco-romanos estaban cayendo en la cultura romana. the Greek Roman gods were predominant in that culture. Ya no los estaban adorando. But people were not worshiping them anymore. ¿Saben por qué? You know why? Porque había tantos cristianos que estaban creciendo en la cultura Because romana now the Christians were growing so much in the Roman culture que la gente estaba dejando los dioses that paganos. people began to leave the pagan gods. Entonces el César So Caesar, dice, tenemos que hacer algo. he said, we need to do something. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? And what is it that the Christians are doing? ¿Celebran el 25? They do celebrate the 25th. Vamos a hacer nuestra celebración. And we're going to do our celebrations. Ahora recuerdan, 70 años después, Now remember, 70 years after. lo vamos a hacer también en el 25. Then we're also going to do it on the 25th. Entonces, ¿quién copió a quién? So then who copy who? Por el éxito del fruto del crecimiento de la iglesia It cristiana, was because of the success
success of the Christian community. El emperador romano trató de copiar el 25 de los That the cristianos. Roman emperor tried to copy the 25th. Y esto no solamente de históricos cristianos. This is not only from a Christian historians. Aún hoy en día, Even today, históricos seculares están de acuerdo con eso. secular historians agree. El emperador quería adaptar el festival, The emperor wanted to adopt the festival. pero siempre los dos festivales estaban apartes. But all the time they were actually separate. Y aún tenemos información And we even have information que el César Antario trató de perseguir a los cristianos that Caesar tried to persecute the Christians para que ellos no celebran Navidad, so that they would not celebrate Christmas, pero solo invictos, but the other way around. tratando de presionarlos. They were trying to pressure them. Y muchos perdieron su vida. And many of them lost their lives. Muchos cristianos murieron. Many Christians died. Dicen, no, yo voy a adorar a Cristo They Jesús. said, no, I'm going to worship Christ Jesus. No tu festival falsa pagana. Not your festival, not your pagan. Porque la luz del Evangelio Because the light is God. estaba expandiendo por todo el imperio romano en ese The tiempo. light of God was extending through the whole entire Roman Empire. La luz de Cristo The light of Christ se estaba magnificando por todo el imperio romano. was magnified around the emperor. Y por eso celebramos la luz de Cristo And Jesús. that's why we do celebrate the light of Christ. Tenemos luces aquí esta We have lights esta right mañana. here this morning. Y me encanta lo que dice Juan capítulo And I 1. love what John 1 says. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no vencerán. Cristo es la luz de la Navidad. Christ is the light of Christmas. Y cuando estudiamos la historia And when we study the story, de realmente de este mito de solo victos, the history of this myth, vemos que los cristianos fueron then perseguidos we see that Christians were persecuted cuando trataron de adaptarlo en la Navidad en la misma when forma. they tried to get them to do Christmas and to the other celebrities in the same way. Pero número 3, Now, number 3, celebramos la Navidad, nos unifica con la iglesia perseguida, ¿sabe? celebrating Christmas unifies us with the persecuted church. ¿Cómo nos une, pastor? How does this unite us to them? ¿No nos podemos unir con la iglesia perseguida en todas formas? Say that again. ¿No nos podemos unir con la iglesia perseguida We cannot unite with the persecuted church en todo tiempo? all the time, Pero especialmente but especially en celebraciones navideñas. in Christmas celebration. ¿Por qué? Why? Esto nos viene a una pregunta muy This importante. brings us to a very important question. ¿Cómo se eligió en la fecha del 25 de diciembre? How did Christians actually chose December 25th? Porque la acusación Because the accusation is, es que, como hemos estado viendo, as we have been seeing, que se prestó de los paganos. that they say that we got it from pagans. Pero cuando se estudia la historia cristiana, But when we study the history of Christianity, esto fue basado en la antigua creencia judía this was based on ancient Jewish belief que los grandes profetas morían en la fecha de su concepción. that the great prophets died on the day of conception. Entonces los primeros cristianos calcularon que Jesús murió el 25 de marzo. So early Christians calculated that Jesus died on March the 25th. ¿Estamos seguros de esos? Are we sure about that? Tal vez no. Maybe not. Yo creo, ¿verdad? Todos los calendarios han cambiado más de 2000 años. I believe that all calendars have been changing all the time. Pero el punto es que estaban tratando de calcularlo. But the point is that they were trying to calculate it. Y entonces esto era una creencia judía. So this was the Jewish belief. Entonces, ¿qué hicieron? So what did they do? 9 meses después 9 months after, o antes era el 25 de diciembre. December 25th was his birth.
Y tal vez estás pensando, And maybe you're thinking, ajá, pastor, Pastor, pero yo sé que celebran el 6 de enero en otras partes del mundo. but I know that in other parts of the world they celebrate January the 6th. Y eso es verdad. And that is true. Por el cambio de calendario, uno era greco-romano And then that's because of calendar. Some were Greek Roman y uno era del oriente. and the other one was from Orient. Entonces celebran Navidad en los diferentes, por el cambio de calendario, diferentes días. So that's why they celebrate in different days. ¿Y qué es el punto? And what's the point? El punto es esto. This is the point. Los primeros cristianos eligieron esta fecha sabiendo que serían perseguidos por elegir una fecha cerca de las festividades paganas. Pero ¿qué es mi punto? But what's the point? No lo escogieron They didn't choose it por tratar de imitar a los paganos. trying to imitate the pagans. Lo escogieron They chose it por razones teológicas, because of theology. por razones acerca de lo que pensaban tratando de encontrar la fecha. Because what they were thinking about trying to find a date. No era para hacer lo mismo que los paganos. They weren't trying to do the same thing as the pagan people. Era por razones completamente diferentes. It was because of totally different reasons. Piensa por un minuto. Think for a moment. Si tú sabes que, vamos a decir que tú estás teniendo una fiesta Let's say you're having a party y tu mejor amigo va a tener otra fiesta. and your best friend is going to have another party. Y tú dices, bueno, pero es la celebración de mi esposa. And you go, yeah, but it's the celebration of my wife. No importa si esa es la fecha de su nacimiento, It doesn't matter if it's the date of her birth. voy a tener que hacer la celebración ese día anterior o lo que sea, I'm ¿verdad? going to have to do the celebration on the day before or whenever. Mi punto es esto. My point is this. Ellos estaban convencidos por razones teológicas. They were convinced because of theology. Pero regresamos al punto. But we go back to the point. ¿Es la fecha correcta? Is December 25th the right day? Honestamente, Honestly, no sabemos. we don't know. Quizás, Maybe, pero no podemos estar seguros. but we're not sure. Pero esto es lo más importante. Yet this is the most La cuestión important. es que nos tomemos tiempo para celebrar lo que es más importante para nosotros. The matter is that we take time to celebrate what is most important for us. Digamos que tú tienes un hijo Let's say you have a son y es adoptado and he's adopted y tú no sabes cuándo él nació. and you don't know when he was born. No están los papeles, The papers are not there. no te dan la fecha de You nacimiento. don't have the birth date. Yo te aseguro I assure you que tú vas a celebrar el nacimiento de ese hijo. that you will still celebrate the birthday. Vas a tratar de encontrar la fecha más cercana You're going to try to find the date that is closest. y vas a decir, esa es tu And you're celebración. going to say that's going to be your celebration. Porque no se trata del día exacto. Because it's not about the exact day. Es la celebración de lo que es más It's the importante. celebration of what's most important. Y como vimos la semana And pasada, as we said last week, hay evidencia, there is an inheritance. evidencia There is an evidence que aún el apóstol Juan that even John the apostle participó en celebraciones del nacimiento de Cristo participated in the celebrations of Christ. antes de su muerte en el primer siglo. Even before his death in the first century. Y si eso es verdad And if that is true, y está en línea con lo que está en la palabra de Dios, and it is aligned with what the Word of God el says, punto es, vamos a celebrar el nacimiento then más the point is importante. let's just celebrate. Muchos, como dije, muchos perdieron su vida a lo largo de la historia cristiana por celebrar Navidad. Many lost their lives throughout church history and even today. Y no solo en la antigüedad. And this is not only in the ancient days. El año pasado, Last year, 45 personas 45 people en Siria perdieron su vida por in celebrar la Navidad. Syria, they lost their life because of celebrating Christmas. En Bangladesh, In Bangladesh, por celebrar Navidad, for celebrating Christmas, quemaron una población de más de 400 they personas burned a city of more than 400 people porque ellos celebraron la Navidad. because they did celebrate Christmas. Era un pueblo cristiano. It was a Christian town. En la India, In India, cada año, every year, durante Nochebuena y Navidad, through Christmas Eve and Christmas, hay ataque a cristianos. there are attacks to Entonces, Christians. y dice en Salmo 116, So Psalms 116, estimados 15, los ojos del Señor son los muertes de sus fieles,
Y lo que yo les quiero decir And what I want to tell you es que cuando nosotros celebramos la Navidad, is that when we celebrate Christmas, el nacimiento de Cristo, the birth of Christ, cualquier día que tú escoges, any day that you have chosen to celebrate, tú te estás identificando con la iglesia perseguida. you are identifying yourself with the persecuted church. Porque ellos están literalmente perdiendo su vida Because they are literally losing their lives cuando ellos dicen yo quiero celebrar el nacimiento de when Cristo. they say, I want to celebrate the birth of Christ. Dices, esto está todo muy bien, And pastor, maybe you say, okay, all of that is pero okay, yo he pastor, escuchado otro ataque but I have heard about another attack. y esto de veras me ha convencido. And this has really convinced me. Tengo un familiar que es testigo de I Jehová have a relative that is a Jehovah's Witness, y él me ha dicho esto. and he had told me this. Me ha dicho que ha escuchado que solo las personas malvadas en la Biblia celebran sus cumpleaños. He has heard that only wicked people in the Bible celebrate their birthdays. Y cuando ellos celebraron sus cumpleaños, And then when they celebrated their birthdays, Dios trae el juicio sobre ellos. God brings judgment upon them. Entonces no deberemos celebrar a Jesús, su So we nacimiento. should not celebrate the birth of Y Christ. incluso tú no debes de celebrar tu cumpleaños. And even you should not celebrate your birthday. ¿Es eso verdad? Is that true? ¿Es eso lo que dice la palabra de Is that Dios? what the Word of God says? Vamos a estudiar esto. Let's study this. Eso no es verdad, no es cierto. That is not true. Ahora, lo que es cierto Now, what is true es que la población judía antigua is the ancient Jewish people y algunos padres de la iglesia primitiva and some Christian church fathers no celebraban Navidad. O digo, no celebraban cumpleaños. did not Perdón. celebrate birthdays. Eso es verdad. That is true. No todos, Not all of them. pero había sí parte de la cultura judía, But part of the Jewish culture, por did, razones de las tradiciones que han pasado, for traditions that they have gone through, que no celebraban nada, they just didn't celebrate anything. específicamente And cumpleaños. specifically birthdays. Pero eso era parte de la cultura judía más que nada. But that was part of the Jewish culture. Y lo que es más importante But what is more important es que no era por falta de evidencia bíblica de and celebración. it's not because they didn't have a biblical evidence. Vemos la celebración de cumpleaños por todas las escrituras. We see birthday celebrations throughout the scriptures. ¿Dónde, pastor? Where, Pastor? Deja de decirte. Let me show you. Abraham Abraham, celebra Isaac. he celebrates Isaac. Dice que con gran regocijo. He said that with great rejoicing. Y cuando estudias ese pasaje And culturalmente, when you study that passage culturally, días de fiesta. it was a festivity. Lea Leah, celebra el nacimiento de su hijo. she celebrates the birth of her son. Ruth y Boaz, Ruth and Boaz. cuando nace Obed, su hijo, celebran. When Obed, their son, is born, they did celebrate. Primera de Samuel, First of Samuel. Hannah celebra el nacimiento de Samuel. Hannah celebrates the birthday of Samuel. Pero ¿qué del Nuevo Testamento, But pastor? what about in the New Testament, Pastor? Lucas capítulo 1. Luke chapter 1. El ángel dice que va a nacer Juan el Bautista. The angel came and said that John the Baptist was going to be born. Y cuando estudiamos el pasaje, And then when we study the passage, cuando él nace, when he is born, no solo está la familia, not only to the family, está celebrando con toda la he's comunidad. not celebrating just with them, he's celebrating with the whole community. Y más que eso, And more than that, también los profetas y los salmos dicen Also que el the nacimiento de prophets Jesús and the Psalms say that the birth of Jesus será gran motivación de celebración. is a great celebration occasion. Salmos 87, In Psalms 87, Isaías 9, Isaiah 9, Malaquías 5, Malachi 5, Zacarías 2. Zechariah 2, Dice, viene el Mesías it says that the Messiah is coming. y sería gran ocasión de And celebración. it would be a great occasion for celebration. Incluso los ángeles a los pastores, ¿qué dice? Including the angels to the pastors. Dice, to hoy the ha nacido shepherds. en Belén Today in Bethlehem, el Mesías. the Messiah has been born. Y el ángel literalmente dice, And the angel literally says, es tiempo de gran celebración. it is time for great celebration. Incluso tenemos 5 capítulos Including we have 5 chapters en el Nuevo Testamento in the New Testament que específicamente that specifically toma tiempo it's taking time para celebrar a Cristo. to celebrate Christ. Lucas 1 y 2. That's Luke
1 and 2. Mateo 1 y 2. Matthew 1 and 2. Y como hemos visto esta And mañana, then as we have seen this morning, Juan capítulo 1. John chapter 1. Dios le encanta la celebración God loves celebration. de lo que es más importante. And especially about what's more important. Porque esto es el punto. Because this is the point. Lo que celebramos revela What lo, we, go ahead. lo que es verdaderamente importante para What we nosotros. celebrate reveals what is really important to us. Mateo 6:21 Matthew dice, 6:21. porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Because where your treasure is, there is your heart as well. Y eso hay aplicación para nosotros. And there's an application for us right there as well. ¿Puedo ser transparente con ustedes? Can I be transparent with you? Yo soy muy malo I am very bad en celebrar lo que es más importante. in celebrating what's most important. ¿Verdad? Algo bueno pasa, Something good happens, Dios trae una bendición grande God brings a great blessing, y en vez de celebrar, and instead of celebrating, ¿sabes lo que yo hago? you know what I do? Digo, no, vamos a seguir. I was like, no, let's just keep going. No te emociones demasiado. Don't get too excited about it. No, algo malo va a pasar. Something bad's going to happen. No, hermanos, No, eso no es de Dios. that's not from God. Celebramos We celebrate. lo que Dios ha hecho. We celebrate what God has Porque done. cuando celebramos, Because when we celebrate, revela lo que es más importante. it reveals what's most important. Y cuando se alinea con Dios, and when it is aligned with God, y cuando nosotros tenemos el hábito and when we have that habit de celebrar lo que es más importante of con Dios, celebrating what's most important eso for God, nos transforma también. then that transforms us. ¿Se acuerdan de la historia en Lucas? Do you remember the story in Luke, Del hijo pródigo. the prodigal son? ¿Qué hace el padre cuando regresa? What is the father doing when he comes back? No dice, bueno, regresa, gracias, He hijo. doesn't say, well, good, you came back. Thank you. Le dice son." a sus siervos, No, he tells his servants, traigan del terreno, engordan el mantelo y comamos y regocijámonos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a ¿qué? so Regocijar. what did they do? They celebrated, they rejoiced. Ese padre quería celebrar So that father wanted to celebrate lo que era más importante para él. because that was what was important for him. Y nosotros como cristianos And then us as Christians, hacemos lo mismo. we do the same. Celebramos matrimonios. We celebrate marriage. Celebramos cuando hemos estado orando por un hijo, por una We familia. celebrate when we have been praying for a child Y in the Dios family. le da la bendición de ese hijo. And then God gives them that blessing. for that Celebramos child. cuando Dios trae sanidad. We celebrate when God brings healing. Porque lo que celebramos Because what we celebrate revela lo que es más importante para reveals what's nosotros. most important. Y eso y aquí voy a este punto. And then at this point, ¿Es la Navidad una celebración demasiado pagano? is Christmas a pagan celebration? Hemos visto, We have seen. la evidencia histórica demuestra que el 25 fue elegido a través de cálculos bíblicos y teológicos, no imitación paganos. Más encima, On top of that, hemos visto we have seen que las celebraciones cristianas that the Christian celebrations siempre estaban aparte were always apart de las celebraciones greco-romanas. from the Greek Roman celebrations. Incluso cuando el cristianismo empezó a crecer en el mundo romano, Even when Christianity began to grow in that time. como vemos del ejemplo de solo Victos, trataron de copiar a los cristianos. As we saw, the pagans were trying to copy Christians. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿ha habido sincretismo, ha habido mezcla de lo cristiano y lo pagano? have there been any mix between the pagan and Christianity? Sí, ha habido, Yes, pero no era intencional. but that was not intentional. Y hay un fundamento muy And there importante. is something that is fundamental. Hay una diferencia There is a difference entre adaptación, between adaptation, usar formas culturales para expresar la verdad cristiana. which is to use cultural forms to express Christian truth. Cuando creció el evangelio en el mundo romano, And when the gospel grew in the Roman world, ¿qué es lo que hablaban en Israel? what was it that they were talking in Israel? ¿Qué idioma hablaban en What Israel? was their language? Ok, hebreo, sí, It was Hebrew y yes. arameo. And then Aramaic. Aramean, that's how you say it. Pero cuando se expandió el evangelio, But when the gospel expanded, ¿sabes lo que hablaban? you know what they were talking? Hablaban griego. They were talking Greek. ¿Era griego malo como idioma usar para compartir la verdad? Was it bad to use the Greek
language to share the truth? No, No. era la idioma de todo el mundo romano. It was the language of all Greek Roman empire. Sí, pero pastor, Yes, Pastor, but la idioma greco-romana hace referencias paganas en las palabras. they do have reference to paganism. Pero el punto es esto. The point is this. Era una adaptación, It was an adaptation. no era sincretismo. It was not syncretism. No, el sincretismo And syncretism es intencionalmente is to intentionally mezclar lo cristiano mix Christian con lo pagano. with pagan. Por ejemplo, For example, cuando vino, bueno, deja de pensar un buen ejemplo. Cuando vino el cristianismo al mundo latinoamericano, when Christianity came to Latin America, vieron que los indios adoraban a muchos dioses. they saw that Indians will worship many gods. Y había ciertos sacerdotes And there were certain priests que dijeron, deja a esos dioses paganos that they said, just leave those pagan y ahora gods, adora a los santos. and now you will worship the saints. ¿Ves? Eso es sincretismo. Now you see, that is syncretism. Eso es decir, estamos diciendo que es cristiano, We're saying it's Christian, pero en verdadmente es paganismo oculto. ¿Ves la but truly diferencia? it's paganism that is in the dark. Pero como cristianos But as Christians, lo mantenemos separado, we keep it separate. pero hay adaptación. But there are adaptations. Deja darte otro ejemplo. Let me give you another example. Vamos a decir Let's say que hay un hombre that there's a man que está adicto a la pornografía. that is addicted to pornography. Lo está viendo en su pantalla en la computadora. He's looking at the screen in his computer. Dios lo transforma, God transformed that se person. arrepienta He repents. y ahora en la pantalla And now in the screen, está viendo cómo amar a Dios y a su esposa más. he's reading how to love God and his wife more. Ahora, ¿eso es sincretismo o adaptación? Now, is that syncretism or is it adaptation? Es adaptación. It is adaptation. Pero es la misma computadora. Yeah, but it's the same computer. Pero ¿ves la diferencia? Would you see the difference? Está adaptado para lo que es de Dios ahora. Now it's being adapted to what it is for Ha dejado God. lo del mundo atrás. He left the world behind. Y en la computadora solo es una And herramienta now the computer is only a tool para magnificar la verdad. to magnify the truth. Y claro que tenemos que tener cuidado como And then, cristianos of course, we need to be careful as Christians de tratar de no mezclarlo, to try not to mix it. pero hay cosas que ya ni tienen sentido pagano. But there are things that they no longer have a paganism meaning. Después de más de 2000 años, It's been more than 2,000 years. tienen conexión cristiana. And there's a Christian connection. Pero en todo esto, But all of these, y dice que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces sí, quiero que esta mañana so I want this morning sientas la confianza that you will feel confident que los raíces de la Navidad that the roots of Christianity están profundamente conectados a la iglesia primitiva y al Evangelio the de Cristo roots Jesús. of Christmas are tied to the Christian beliefs. Y aunque lo celebras o tengas la convicción de no celebrarlo, Even if you celebrate it, or if you have the conviction of not to celebrate it, todo lo que hagas anything that you en do esta temporada in this season te lleva a enfocar en Cristo Jesús. is to take you to focus in Jesus Christ, Su primera venida His first coming y la segunda venida que and His esperamos. second coming. Oren conmigo. Pray with me. Padre Santo, te damos gracias. Heavenly Father, we give you thanks. Señor, hay tantas cosas Lord, there are so many things que quieren confundirnos. that want to confuse us, No sabemos qué creer. and we don't know what to believe. Y el mundo quiere decirnos una cosa. And the world wants to tell us one thing. Señor, pero te damos gracias Lord, but we give you thanks que tú has guardado tu palabra. that you have kept your word. Y aunque tu gente no es perfecto por los últimos 2000 And even años, though your people are not perfect, even these last 2,000 years, tú has mantenido tu palabra. you have kept your word. Tú has mantenido aún costumbres cristianas saludables You have kept for us Christian customs that are healthy.
que nos ayudan a enfocar en ti. that would help us to focus ourselves in you. Porque Cristo es la Navidad. Because Christ is Christmas. Señor, tú lo has transformado. You have transformed Y it. como vimos en el estudio de Solo Victus, And as we saw it in the study, cuando los dioses paganos empiezan a disminuir, when the pagan gods begin to diminish, es porque la luz de Cristo está expandiéndose it's más. because the light of Christ is expanding. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a vivir y celebrar con regocijo to live and celebrate and rejoice. que tú viniste a morir, vivir y morir por nosotros. Because you came to live and to die for us. Y esperamos tu segunda venida. And we're expecting your second En el coming. nombre precioso de In the Cristo, precious name Emmanuel. of Jesus. Amén.